Entonces, fuímonos. Contraste simultáneo, ya, se despabilaron. Cuando combinamos colores, entonces debemos prestar atención a los efectos del contraste simultáneo, que pueden modificar el modo en que percibimos los colores. Si bien nosotros me hizo dudar, ya nos dimos cuenta de que en los colores, ¿cuáles son los que dan más contraste? Los complementarios. El contraste simultáneo se refiere a los cambios aparentes de tono, ojo, cambios aparentes, ¿no? Cuidado con eso. Aparentes de tono, valor y o intensidad que son creados por los colores adyacentes. Es decir, aquí tenemos en cuenta como ese efecto óptico que se hace cuando un color rodea a otro color y parece que cambiara de tono. Entonces, el estímulo visual hace que el ojo genere una segunda imagen que se sitúa en el tono complementario de la imagen original. Esto ocurre con mucha frecuencia. Cuando un color envuelve a otro color, el color envuelto normalmente es alterado por el color envolvente. Desde el que se ve afectado es el que está envuelto. ¿Sí? Aquí es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si ustedes miren que aquí en el proyector se exagera mucho. Se parece que este fuera un tono más que oscuro y en realidad es el mismo. Si quieren venga a la pantalla, es el mismo tono. No le creo, venga. No, es el mismo tono. La cuestión, lo único que se ha cambiado es que el color que lo está rodeando es diferente, por lo cual el tono acá pareciera más oscuro porque el que lo está rodeando, el tono. Un momento, a ver. No, el tono es diferente, ahí sí, es diferente. No sabéis decir. ¿Es el color? Sí, el color es diferente que lo rodea. Y por lo tanto afecta el color que está envuelto, ¿sí o no? Acá abajo se lo ve como si fuera más oscuro, pero nos da esa sensación, ¿por qué? Porque el color que lo rodea es mucho más claro, y entonces hay un contraste diferente. Mientras que en el de arriba, la intensidad del tono de arriba es baja, si se dan cuenta, ¿no? Es más grisáceo, y entonces pareciera que tuviera mucha más intensidad, que fuera más oscuro. Bueno, pero se entiende que es aparente, ¿no? Entonces a veces esos efectos ópticos tenemos que considerarlos para las composiciones que hacemos. Entonces eso se llama contraste simultáneo. Pregunta de parcial. ¿Qué es el contraste simultáneo? Los cambios aparentes de tono, valor y intensidad. Son los cambios aparentes de tono, valor e intensidad que son creados por los colores adyacentes. Colores adyacentes, pues es el color que rodea a un determinado color. Color que rodea a un color. Claro, es que ahí cuando lo envuelve pues se denota mucho, ¿no? Y así hemos aprendido lo que es el contraste simultáneo. Antes, cuando examinamos por primera vez los tonos complementarios, dice un total de 6 pares complementarios, ¿se acuerdan, no? Ya en el grande, ¿no? Dice el rojo, el verde, el amarillo, el púrpura, el azul, el naranja, el rojo, el anaranjado, el verde, el azulado, el amarillo verdoso y el púrpura rojizo, el azul purpúreo y el amarillo anaranjado. Con el objeto de comprender el contraste simultáneo, hay que considerar también complementario el blanco y el negro. Aquí sí ya cuando uno dice, ¿por qué? Porque recuerden que también estos van a afectar la manera en que yo pueda asimilar ese tono. Entonces, claro, cuando yo cojo y rodeo, por ejemplo, miren ahí el cambio, el rojo se destaca más sobre el blanco o sobre el negro. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces acá también hacen contraste simultáneo. Pero miren, por ejemplo, lo que pasa aquí. Este rojo, que es otro tono de rojo, sobre rojo, tiene un contraste muy bajo, casi que pasa desapercibido, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esos contrastes simultáneos que se pueden dar. Nos dice también que tenemos que tener en cuenta el blanco y el negro, por ende también podemos generar contraste simultáneo con la escala de grises. Listo. Cambio de tono en el contraste simultáneo. Entonces, un color... Uy, ¿qué horas? ¿Por qué llega tarde? No me diga, no me importa. Un color circundado muestra un cambio de tono porque se funde ópticamente con la segunda imagen del color circundante, que tiene un tono diferente. Por ejemplo, cuando el naranja está circundado por el verde, la segunda imagen del verde, es decir, su complementario, el rojo,
tiñe el naranja y lo hace parecer mucho más rojizo. ¿Sí se dan cuenta? A ver, aquí, no sé si se dan cuenta, aquí este parece más rojo, ¿sí o no? Ya que no adivinan. Pero es el mismo naranja. Ajá, sí. Vea, este naranja es este mismo. Pero lo que nos está diciendo es esto, nos dice, vea, su complementario, en este caso, ¿sí o no? Lo hace parecer mucho más rojizo. Porque está con el complementario. ¿Sí? Dice, si el mismo naranja está circundado por el púrpura, que sería la segunda imagen, ¿no? Es decir, su complementario, el amarillo, tiñe el naranja y lo hace parecer mucho más amarillento. ¡Oh! Efectos ópticos. Entonces, es importante comprender esos principios que rigen el contraste simultáneo con el objeto de poder predecir esos efectos. A veces nos conviene, a veces nos podría perjudicar un diseño. Entonces, no que voy a levantar esta figura y la rodeo de un tono que nada que ver. Entonces, baila, ¿no? Por ejemplo, ahí destaca más con el verde o con el púrpura. Con el púrpura, ¿se dan cuenta de eso? Tiene un contraste más definido. Y sí, simplemente, ópticamente, el verde lo hace ver mucho más rojizo y el púrpura lo hace ver mucho más amarillento. Pero nada, sigue siendo el mismo naranja en ambos. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Cambio de valor en el contraste simultáneo. Entonces, se produce un cambio de valor cuando el color circundado es mucho más claro o mucho más oscuro. ¿Sí o no? Entonces, estamos cambiando, que también puede afectar el cambio de la percepción de mi tono. Entonces, si el color circundante es claro, el color circundado parece más oscuro, este es más relativo, ¿no? Y si es lo contrario, pues el color circundado parece más claro. Entonces, claro, si yo lo tengo rodeado de un color claro, en este caso, este amarillo se siente aquí, más claro o más oscuro que acá. ¿Se siente más claro? ¿Qué dice la teoría? Ver, si el color circundante es claro, que sería este caso, ¿sí o no? El color circundante parece mucho más oscuro. Sí, lo que pasa es que Michael se está confundiendo con que aquí, este color que es verde, en realidad, no es negro, le da mucho más contraste, ¿sí o no? Pero en realidad aquí, por lo que le genera más contrastes, resalta más. Pero se supone que si el color circundante es oscuro, el color circundado parece mucho más claro. Pero sí, en teoría estaría bien, ¿no? Si es un color más claro, a pesar de que el amarillo es un color, ¿qué? Luminoso, ¿no? Aquí se siente mucho más oscuro. Y acá se siente mucho más claro. En el mismo sentido. No, mentira, no se van a confundir, o sea, sí es sencillo. Color circundante, no, es que ya no, por esos chistes luego nos confundimos. Como estamos hablando del cambio de valor, entonces aquí estamos diciendo si el tono es mucho más claro o más oscuro. Si el tono que lo rodea es más claro, el color que está rodeado se siente más oscuro. Y si el color que lo rodea es más oscuro, el color rodeado se va a sentir mucho más claro. Es eso. Cambio de valor en el contraste simultáneo. ¡Qué belleza! Cuando sustenten sus personajes en sus diferentes etapas van a decir, ¿no? Cómo generan ese tipo de análisis en su elección de tonos. Cambio de intensidad en el contraste simultáneo. Entonces, en el contraste simultáneo se puede detectar también un cambio de intensidad cuando parece aumentar el brillo de un color o cuando este parece apagarse. Podemos recurrir entonces de nuevo al círculo de color de la figura 109 para predecir los resultados. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Dice, cuando un color está circundado por otro que está situado en su tono complementario, la intensidad de ese color se ve fortalecida. Es decir, cuando decimos que la intensidad se ve fortalecida, ¿qué pasa? ¿Qué entenderíamos por eso? Intensidad fortalecida, dice, porque la segunda imagen del color circundante tiene el mismo tono que el color circundado, ¿sí? El color circundado se hace así más radiante y adquiere un lustre casi fluorescente. Para conseguir un efecto máximo, debe haber poco contraste de color. Dicho de otro modo, cada color debe ajustarse a su valor al otro color. ¿Qué nos quiso decir ahí? Ahí la clave estaba cuando dice esto, la intensidad del color se ve fortalecida. ¿Qué quiere decir que la intensidad del color se ve fortalecida? O sea, si ¿Qué decíamos que es con la intensidad?
Si tenemos una intensidad baja o muy... eso. Entonces, se siente que el color está más puro. En resumen, ¿sí? Es que miren, o sea, ahí se pareciera que este amarillo se lo ve muy amarillo, ¿sí o no? Si lo sacamos, es un amarillo bien ocre. Miren, es un amarillo. Sí, ¿cuál es el complementario del amarillo? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es el complementario? ¿Sí? Y entonces ahí, ¿qué color tenemos? Porque ahí está en azul, si se vea, cuando un color está circundado por otro que está situado en su tono complementario, la intensidad de ese color se ve fortalecida. Entonces está desaturado. ¿Cómo? Está desaturado el morado. Sí, pero sigue siendo como complementario. Sí, es complementario, pero entonces debe ser como un complementario universal. Porque ese es como un azul. Por eso debe estar entonces en ese complementario de los ángulos de ese. Tocó regresarse. Casi complementario. Claro, como, eso. Entonces, claro, como aquí tienen, dice, el complementario del amarillo es el púrpura. Pero, en realidad, ¿qué tono tenemos por ahí? Es como en realidad se tira un poco más para acá. Más para el blue. Por lo cual, entonces, ahí se siente, pero no tan fortalecido. O sea, que es el púrpura. Si estuviera rodeado por el púrpura en el mismo tono, ¿sí? O sea, ojo, ahí sí generaría que se mirara incluso más amarillo. Pero cuando dos colores, dice, relacionados están a 90 o menos grado entre sí en el círculo de color, el contraste se va a debilitar. ¿Por qué? Porque son más que colores que análogos. Bien, eso. Entonces, como son colores análogos, el contraste se dibuja. Ajá, bien. Ese sí es más fácil. Por ejemplo, si que está allá adentro, está lleno. Entonces son como un color verdoso, ¿no? Sí, sí, no. Ocros. Bueno. Ahora sí, dice ya para terminar, dice, hagamos un reexamen del círculo de coloración, el círculo cromático. Dice, los nombres y los términos relacionados con los colores forman parte de nuestra tradición cultural. Estamos condicionados por la cultura en la que nos hemos formado y adoptamos, ojo, ideas fijas de cómo deben mostrársenos el rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el púrpura. La mayoría de las personas, por ejemplo, siguen considerando que el rojo que tiende al naranja como un tono estándar más al rojo que al amarillo, porque se supone que tiene más fuerza el rojo, ¿sí? Entonces, en vez de decir, ay, ese amarillo está como anaranjado, decimos, no, es más bien un rojo amarillo. Ajá. Entonces, pero luego nos está diciendo algo bien interesante, que dependiendo de nuestra cultura, nosotros es cierto que le empezamos a asignar, que ya, bueno, esto va a conectar con algo que vamos a ver otro día, que es la psicología del color, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con la tradición histórica. Nosotros, pues, lastimosamente, o bueno, no sé si afortunado o lastimosamente, pues nosotros tenemos mucha influencia primero de qué culturas fuimos colonizados. Por los españoles, por lo cual su historia ya de por sí va a afectar mucho nuestra cosmovisión del mundo. Y luego, pues si ese fue en un primer momento, nosotros ahora sí estamos mediados o siempre absorbiendo qué cultura. Ajá. Entonces somos sí, muy americanizados, ¿sí o no? Entonces también compartimos esos códigos. Pero por ejemplo, nosotros si yo les digo el color del luto, ¿y cuáles se les viene a la cabeza? Ajá, pero alguien también podría decir, eso, en segundo, pero como que en primer momento dicen el negro, en segundo momento el morado, ¿sí o no? Sin embargo, en otras culturas el color del luto es el blanco. Entonces también, se relaciona mucho con la manera en que nosotros hemos crecido y hemos asimilado
también cromáticamente esos cultemas, ¿no? Bien. Luego vamos a empezar, ya lo que digo, pues acá, por ejemplo, cuando empezamos a hablar del color como tal, dicen, a la mayoría de la parte de los sistemas de color desarrollados en las primeras décadas de este siglo se basan en una serie de tonos primarios diferentes a los tonos primarios de que la ciencia ha determinado. Entonces, vamos a aclarar un poquito esto. Esos tonos primarios, ojo, ya los conocemos, dice, serían el rojo, magenta, el amarillo y el azul, ¿sí o no? Con el negro para reforzar el contraste de valor. ¿Qué nos está diciendo acá? Que son estos colores por ahí, ¿sí o no? Se utilizan actualmente ¿para qué? Para imprimir y son denominados generalmente, ojo, el CMYK sería denominado color de proceso, ¿sí? Porque se dan cuenta que listo, nosotros hemos tenido batería de color, pero hasta ahora lo que hemos dicho es que yo puedo tener como vinilos y yo los combino y así. ¿Pasa lo mismo con estos de impresión? No, eso. Entonces son tintas que se pueden mezclar en diferentes proporciones o depositar por capas separadas, por eso nosotros tenemos entonces, por ejemplo, impresión en offset, ¿sí o no? O a chorro de tinta o láser. Y dice, a depositar capas por separadas sólidas o tintes sobre el papel blanco para obtener prácticamente cualquier color. Sin embargo, hay colores que ya son, por ejemplo, específicos o tintas específicas, como por ejemplo el dorado, el satinado, ¿no? Son tintas que se van por abajo y no todas las impresoras las llegan. De hecho, actualmente pues lo que hay impresoras que tienen tinta blanca, no todas las impresoras lo tienen, pero entonces por ejemplo eso es muy nuevo, ¿sí? Entonces dicen, sí, yo puedo imprimir sobre un fondo blanco, cosa que antes, muy oscuro, cosa que antes no se podía. ¿Sí o no? Bueno, y aquí tenemos lo que les estaba diciendo, como acá hay los dos círculos que se van a encontrar. Entonces tenemos este, que sería como, no vean, el magenta, que es un rojo claro, que tiende al púrpura, el cian, que es el azul pálido, un poco verdoso, el amarillo, que sería el hielo, normalmente es un poco más frío, que el de la mayoría considera el amarillo típico, ¿no? Y a partir de eso dice, cuando se mezclan o se superponen, ojo, el magenta y el amarillo producen un rojo que tiende al naranja. Aquí está. No sé si lo alcanzan a ver. Aquí, se mezcla el magenta y el hielo y tendríamos este rojo que tiende y que se ve un poquito más, no tanto como el rojo que llamamos puro, ¿sí? Y luego nos dice que si combinamos, ¿no? A partir de eso, el amarillo y el cian, nosotros tendríamos un verde bastante vivo, y si por el contrario el cian y el magenta tendríamos un azul que tiende al púrpura. Entonces, estos 6 tonos constituyen lo que se puede denominar el círculo científico del color. Entonces, diferenciemos al círculo cromático del círculo científico del color. Porque, ¿cuál es para qué tendríamos en cuenta el círculo científico del color? Para, cuando nosotros manejamos normalmente impresiones, es decir, preparamos nuestros archivos digitales para imprimir en CMYK. Porque ahí lo que no está es el blanco, el negro. ¿Por qué? Porque es una tinta ya está predispuesta, ¿sí? Y lo que pasa es que afectaría la intensidad o el valor de los demás. ¿Sí se dan cuenta? Y la ausencia de la tinta, así también empezaría sobre el formato, si es blanco también a cambiar su valor, su intensidad. Todas las impresiones se hacen sobre el círculo, se supone científico, claro. Ahora, hay algo que digo, por ejemplo, que una cosa es CMYK que yo utilizo esas cintas, pero por ejemplo, lo que digo, ¿cómo preparo yo entonces, por ejemplo, cuando tenemos las offset, ¿sí o no? ¿Se han visto las planchas por tintas? Normalmente, ¿cuántas tintas se tienen? 4, que son estas mismas. Pero luego vamos a ver en los colores digitales, cuando no tienen un objetivo de impresión, se maneja el color RGB. Pero si tiene un destino de impresión, tenemos que manejarlo en CMYK porque está basado en el círculo científico del color. Bien, y aquí miren, dice, lo comparamos, lo que decía, tenemos estos dos con el círculo de color tradicional circunscrito en el nuevo círculo de color. Se puede ver claramente la relación entre los dos círculos y los tonos correspondientes. El cambio más drástico, ¿dónde se da? En el naranja, no. Piensen relativo en los colores que son base. ¿Cuáles? Miren, por ejemplo, ustedes dicen, no, pues cierto, tenemos el yellow, tenemos el azul, pero el que más cambia
es el magenta. Ajá. Y de ahí ya las combinaciones que se nos dan. El cambio más drástico en comparación del círculo científico con el círculo cromático sería el magenta, que claro, es mucho más encendido. Por eso la combinación nos da normalmente un rojo más anaranjado cuando está ahí con el amarillo. Vale, si se entiende, ahora conocemos que también existe el círculo científico del color. Vale, bueno, acá tenemos esta última imagen para cerrar la clase, que es, por ejemplo, donde entendemos la escala cromática, luego ¿no? Lo que dice la escala cromática, la escala monocromática o la escala policromática. Entonces ustedes ya pueden decir, ah, no, pero es que acá está cambiando de tono, acá está aumentando su valor o está cambiando su intensidad. Bueno, me hacen acuerdo ahí de subir, no toda la clase, pero sí algunas páginas específicas para que puedan recordar todos estos datos, ¿vale? Bueno, esa sería, sí, además queda en video esto. Ah, por eso no quiero que la suban. Ah.